生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Estoy en Kuroinu capítulo 226 al 230. Entonces, ¿qué crees, Chaya-chan? Olga le preguntó a Chaya, mientras ella estaba sentada en la mesa y tomando un poco de café negro. Ella antes solía tomar té, y pasó cientos de años tomando té, pero desde que conoció a Alexander, sus gustos habían cambiado radicalmente. Bueno, ya todas lo saben, ¿no? Creo que no haría daño en decirle también a Amo cuando regrese. Chaya pensó y le respondió seriamente a Olga. Olga sonrió bellamente, y su ojo dorado que no estaba cubierto por su flequillo, brilló un poco más. Nunca esperé que ellas reaccionaran así, es decir, tal cosa, y en ser la primera, bueno, Olga-sama, te mentiría si dijera que no estoy celosa, no, estaba celosa cuando lo dijo ayer, pero luego me di cuenta de que eso es algo normal, y todavía me apena haber sido una de las últimas en aceptarlo así como así. Chaya-chan, eso no importa, yo lo entiendo perfectamente, además, no es necesario disculparse, después de todo, con esas palabras lo que voy es a avergonzarme. Chaya suspiró al ver la sonrisa de Olga, pero luego ella rió también, aunque, Olga-sama, debo decir que cuando el amo regrese, yo también lo intentaré, después de todo, cada una de nosotras ansiamos algo así. La mirada de Chaya se dirigió hacia la ventana de la sala ancha y sofisticada, y pudo ver que ya era poco más de mediodía. Su mente se encontró recordando sus tiempos pasados, sus tiempos como mujer religiosa. Ella recordó que no la pasaba mal allí, en la iglesia con sus compañeras, pero... sí, ella nunca pensó en ese momento de lo bien que se sentiría ser una mujer. Ser una mujer real y no una sierva dedicada a Dios. Su vida cambió de una forma que parecía ser ahora, una mariposa salida de su crisálida. Chaya llevó su mano a su cuello, a su collar allí presente. Ella se perdió un poco recordando todo su tiempo con Alexander, desde la primera vez que lo vio, hasta ahora. Ara. Olga sonrió al ver así a Chaya, sabiendo perfectamente qué es lo que estaba en su mente en este momento. Luego ella miró hacia el sofá a unos metros de distancia. Fiu Prim estaba dormida y sus lindas respiraciones eran pausadas, al mismo tiempo que un poco de baba no pudo evitar correr. Olga vio su adorable cara y para adentro se sintió bien. Que su situación era correcta, que ella era feliz. Un poco desesperada en este momento, por la ausencia de su Anata, pero bien. Ya que cuando cerraba sus ojos... Badum. 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 El pulso calmado de su Anata se podía sentir. Espera, Olga arqueó las cejas. ¿Calmado? La expresión de Olga se puso seria cuando sintió que el pulso cardíaco divino de su amo y esposo se aceleró bastante en este momento. Ella no perdió un solo segundo en todo este tiempo que estuvieron separados sin revisar su situación. ¿Le habrá pasado algo? La cara de Olga se preocupó. Olga-sama, Chaya despertó de su trance sintiendo algo raro, miró hacia Olga, y cuando ambas se vieron al mismo tiempo, supieron que pensaban en lo mismo. Y no eran solo ellas. Olga-sama. Alicia entró con una expresión solemne a la sala, y no tardaron en llegar también Chiloe, y las demás chicas de allí, incluso Lulu entró con su carita preocupada, y su hila siguió en su cabeza, hecha una pequeña bola rosada allí. El pulso de Alex-sama se disparó. Esto nunca había pasado hasta ahora. Kaguya habló preocupada. Olga las miró a todas, viendo sus rostros preocupados. Esto nunca había pasado antes, pero tenemos que recordar lo poderoso que es Anata. Ciertamente, Alexander no estaría en peligro con casi nada que se le presentara. Él era demasiado abrumador para eso. Olga sonrió, su poder es demasiado grande como para ser amenazado por algo en cualquier lugar. Celestine pensó por un momento y luego asintió, es verdad, yo misma lo estoy sintiendo ahora, debido a mi contrato de esclavitud con Alex-sama, aunque su pulso poderoso se disparó hace 2 minutos, no está en peligro, confundido o enojado, más bien, es como si estuviera nervioso. Celestine inclinó su hermosa cara blanca con curiosidad, porque de hecho, ella misma no sabía qué es lo que le pasaba a Alexander ahora mismo, aunque al menos no estaba en una situación precaria. Entonces es así, Maya suspiró.
Olga asintió, yo también lo puedo sentir, Anata no está en peligro, es más como que está en un estado emocional bastante activo, aunque no sé por qué está así en primer lugar. Lulu también suspiró y se puso la mano pequeña en su plano pecho, menos mal que a Oni y Sama no le pasa nada, me asusté y Sui-chan también mientras entrenábamos. Burn Sui se sacudió un poco en la cabeza de Lulu. Claudia entonces levantó la cabeza, Olga-sama, por alguna casualidad no hay alguna forma de comprobar qué está haciendo Alex-sama ahora. No, en este momento no, pero, Olga sacó sus enormes pechos hacia adelante, su cara estaba determinada, eso no volverá a pasar, mi honor como mujer depende de esto. En su mente, Olga empezó a pensar en formas de vigilancia mayor en Alexander, de todas formas, él no se enojó cuando se enteró de que a ella le gustaba lamerlo cuando él dormía, o de que a Zoe le gustaba coleccionar su ropa interior, por lo que posiblemente no se enojaría con esto tampoco. Seguramente. Las chicas se habían reunido en la sala porque notaron la extrañeza que sucedió con Alexander, pero al comprobar que no estaba en peligro, se relajaron bastante más, hablaron un poco y justo cuando iban a volver a hacer sus cosas, un sonido lindo llamó la atención de todas las presentes, y ellas dirigieron su mirada a la adorable Prim dormida. No. Más bien, su mirada se entornó hacia su cabeza. Allí, el mechón de cabello de Prim estaba sonando mientras apuntaba en la dirección de la puerta en particular. Era raro, ya que Prim estaba dormida y babeando, pero su pelo estaba tan enérgico. Después de un momento de silencio. Esto es. Olga exclamó muy sorprendida, señaló el auge de Prim, e iba a continuar para preguntar qué es lo que pasaba en el mundo, pero en ese momento. Todas están aquí, sonó una voz masculina y familiar. Mirando hacia la puerta, allí estaba la figura de Alexander que abrió sus ojos viendo a todas sus mujeres reunidas. Cada una de ellas, de alguna forma, sintió que no las había visto por años en lugar de días. Luego, al ver que lo miraban con diferentes reacciones, él sonrió alegremente, y sus ojos soltaron un poco más de agua. Regresé. Desde ese momento, 3 días pasaron hasta ahora en Asora. En estos días, Alexander celebró su reencuentro con su familia de una manera muy propia de él. Y se llenó de todo el Olganium, Sloenium, Alician y Uni así que pudo. Fue bastante emotivo, feliz, y Alexander sintió que regresaba a su casa de un largo viaje, cuando literalmente, habían pasado solo 10 días para él. Aunque en algunas partes, a Alexander le sorprendió lo mucho que era extrañado en este lugar. Por estas personas. Por su familia. Por eso, pasó las primeras horas con todas ellas acurrucadas a él de alguna manera en la sala, contándole muchas cosas y hablando de cualquier tema. Lulu y Sui en especial. Ellas no se separaron de Alexander en ningún momento. Y toda la tarde fue así. Alexander entonces cocinó la cena, con un delantal que decía yo cultivo el Dao del sartén, y sonrió cuando vio a su familia soltar lágrimas al probar su comida. Él pensó que se veían adorables. Incluso repitieron la comida varias veces, de todas formas, con su físico ninguna de ellas tenía problemas, y nunca más se tendrían que preocupar por el peso. Alexander habló de todo con todas después de la cena, y sin notarlo, llegó el tiempo de la noche. Alexander estuvo, por una decisión extrañamente unánime, con Lulu y Sui hasta que ambas se durmieron en el cuarto de Lulu, y luego, salió de allí mientras besaba las frentes de las dos pequeñas, y dejaba una barrera de silencio en la habitación. La verdad, era que ni Lulu, y ni siquiera Sui, eran unas niñas normales y posiblemente no merecían ser tratadas así, pero para Alexander, ellas eran así, y el hecho de que su reacción, o su mentalidad en la mayoría de los casos, fuera infantil hacia él, solo producía este tipo de conductas por su parte. Él salió de la habitación de Lulu, cerrando la puerta para luego, con ánimos subidos, entrar a su propio cuarto, la habitación principal en la mansión Notting de Asora, así como el lugar que resplandecía ligeramente en esta noche de reencuentros entre un hombre y unas mujeres, un esposo y sus esposas. Donde allí, Alexander pudo ver los 10 pares de ojos brillantes que lo miraban con hambre. Esa noche fue épica, sexualmente hablando. Alexander fue violado por todas sus esposas al mismo tiempo, aunque al final, la escena resultante era casi todo lo contrario, solo que las sonrisas tontas y suaves en sus caras, daban otra cosa de qué hablar. Ahora, ya 3 días después, Alexander había hablado con las chicas de sus pensamientos y experiencias en Kioto.
así como de Yasaka y Kunou, o del mundo aquel en general. ¿Esta es Kunou-chan? ¡Qué linda es! Alexander le enseñó muchas fotos de la líder Youkai y su hija Olga y las demás, así como habló de ellas y respondió todas las preguntas que le hicieron. Incluso vio que ellas estaban interesadas en el mundo derivado de DXD, por el dato de que allí había tal situación fantástica, como por ejemplo, que todas y cada una de las historias y leyendas de allí, fueran reales, o que realmente hubieran dioses reales caminando y viviendo como personas. De hecho, la historia de Alexander yendo al inframundo también les gustó especialmente, aunque se pusieron nerviosas al principio. Y era obvio, ya que se trataba de un viaje al verdadero infierno, no de ir a casa de la tía. Y para la actualidad, ya se habían familiarizado con sus dos nuevos miembros de la familia. Solo faltando el conocerlas directamente. Y pues como cada una de las chicas sabía de antemano que Alexander, incluso sin querer, era muy voluble en el amor, no era raro esperar que una chica se enamorara de él, no era raro que varias chicas lo hicieran. Olga en algún momento asintió y le dio una palmadita al hombro de Alexander, para felicitarlo por solo lograr tener una mujer más en aquel mundo. Cierto, algo así era increíble de alguna manera. El carácter serio de Yasaka era similar al de Alicia, así como la atmósfera de jefe, que desprendían ambas. Al menos, de las princesas caballeros, ella era la que más concordaba con la imagen de Yasaka en lo que a carácter se refiere. Y Kunou-chan, por Dios, todavía no te he dicho eso y ya soy una mamá, bueno, una madrastra. Alexander negó suavemente con su cabeza, y por su nariz entró el rico olor del cabello negro de Olga. No, Kunou las ve a todas como unas mamás reales, desde que le hablé de ustedes por primera vez, siempre traté de que fuera así, de que se sintiera lo más familiar posible. Además, ella misma se siente así, después de todo, las llama mamá Olga o mamá Prim en general, jaja. Lo entiendo, una hija, jujuju, tengo muchos deseos de verla. Olga sintió en sus manos el pecho duro de Alexander, y en lo profundo su cuerpo, su pene. Ella tenía una sonrisa intachable en su cara. Se sentía incluso algo somnolienta de lo cómodo que era la posición actual de sus cuerpos enredados. Aún así, la reacción de las demás, Fútil de Prim-chan me pidió un libro de maternidad, y Maya-chan también lo hizo, incluso Kagu-chan también, para estudiar cómo ser una buena mamá para la pequeña Kunou-chan. Jejeje. Alexander rió, su familia era así. Cuando les habló de Kunou, los ojos de todas brillaron en ese momento. Al parecer, les pareció adorable la idea de que la pequeña princesa Youkai sería su hija adoptiva, y formaría parte de su familia. No solo Prim, Maya, y Kaguya habían sido las que indagaron en el tema, sino que las demás, con excepción de Lulu y Sui, que pusieron a Kunou como hermana pequeña, lo habían hecho de otras cienas. Incluso, a Lulu le agradó bastante la idea de tener una pequeña hermana tan linda como Kunou. Sui parecía emocionada porque incluso se transformó en la forma corporal de Kunou para jugar con Lulu y demás. A Alexander le pareció gratificante algo así. Él se reía cuando lo recordaba. Entonces, Alexander se dio cuenta de un detalle que dejó pasar anteriormente hablando con Olga. Por cierto, ¿a qué te referías con que todavía no me has dicho eso? Interrogación de cierre. Olga se congeló. Alexander. Interrogación de cierre. Alexander arqueó la ceja, divertido por la reacción de su primera mujer y esclava, que rara vez se ponía tan nerviosa, y la miró con dudas. Olga parecía un pez fuera del agua ahora mismo. Ella tartamudeó un poco más, y luego suspiró, para calmarse. Olga miró a Alexander con sus ojos dorados y la cara ardiente. El sudor resultante de tanto ejercicio, hacían que su flequillo se pegara a su frente, dejando ver su hermoso par de ojos de color dorado en su mayor esplendor. Anata, Olga tomó la mano de Alexander, y la colocó en su vientre plano, luego sonrió, su encanto MILF salió a flote con esa sonrisa. Estoy embarazada. Alexander. Tendremos un bebé. Alexander. Esta vez, fue el turno de Alexander de congelarse. El cielo saludó a Alexander mientras él estaba sentado en el pequeño bote de Asora. Creación. Estaba como en trance, pero su mano, extrañamente temblorosa, se dirigió al bolsillo en su camisa de donde sacó un cigarro, más bien, creó. Él se había adaptado a crear cosas de sus bolsillos últimamente, solo porque le pareció bien.
Hace mucho tiempo había dejado el vicio, pero hoy sus ganas de fumar habían vuelto con fuerza, como el galope salvaje de unos jinetes dothrakis por la pradera debajo de una montaña. El cigarro tembloroso se adentró en sus labios, y Alexander chasqueó sus dedos para encender el cigarro con magia de fuego. ¡Wosh! Auge. Oh. La cara de Alexander, ahora negra, de haberse quemado en exceso, se sorprendió un poco. Al parecer, usó demasiado fuego. Sí, él no dio cuenta del enorme torrente de fuego que deslumbró todo el camino hacia el cielo sobre su cabeza, para encender su cigarro. Creación. Nuevamente, sacó otro cigarro del bolsillo, mientras lo creaba, y temblorosamente lo colocó en su boca de nuevo. Esta vez, asegurándose de usar poca energía, chasqueó sus dedos para con el fuego creado, encender su cigarro. Swish, el fuego negro, característico de la Amaterasu, salió y quemó completamente el cigarro hasta que no quedó nada más que cenizas, y luego desapareció sin dejar rastros. Alexander. Bien, parece que hoy no podría fumar. Alexander miró hacia el cielo y con la cara negra y el pelo puntiagudo por el fuego de antes, pensando, ¿voy a ser papá? No. No es correcto, él negó con un gesto, ya era algo así como la figura paterna de Kunou, e incluso la veía como una hija, pero, ahora, voy a ser un papá de verdad. Desde que Olga le había dicho la noticia, Alexander estaba algo aturdido, ya que nunca se esperó nada igual. De hecho, él ni siquiera sabía cómo diablos llegó aquí al pequeño bote. Pero eso no era importante en ese momento. Un papá, vaya, siempre leí que los padres se sentían raros cuando se enteraban de algo así, pero experimentarlo, no es lo mismo que saberlo. Él sabía cada vez que tenía sexo, usaba insistente e inconscientemente su poder de físico Dios Yan para no embarazar a sus mujeres, sus compañeras en el coito. Pero bueno, de tantas veces que lo había hecho, de tantas ocasiones, no dudaba que en algún momento un pequeño disparo podría dar en el blanco, aunque no se lo esperaba. K. Alexander se palmó duramente las mejillas. ¿Qué mierda estás haciendo, Alexander? Piensa en tu mujer, tu mujer. De pronto, Alexander despertó. Su apariencia quemada se arregló con una circulación de su energía, y entonces sus ojos azules profundos brillaron. Mierda, soy papá. No, voy a ser papá. Olga estaba todavía en el cuarto, y ella estiró su cuerpo divino por toda la cama recordando lo dicho por su Anata. Dame un momento, por favor. Olga le asintió, ya que una noticia así era necesario digerirla bien, y Alexander salió por la puerta para algún lado a pensar. Olga no estaba preocupada o algo así, ella sabía cómo reaccionaría Alexander. De hecho, en todo caso, ella estaba divertida, porque en este tipo de cosas, aunque Alexander no las odiaba, tenía cierta acción retardada en cada ocasión. Sí, como ahora, ella casi podía adivinar que faltaba poco para que Alexander cayera finalmente de la palma. Entonces, Olga esperó pacientemente. Y después de unos momentos, voy a ser papá. Escuchando tal grito salvaje a lo lejos, Olga sonrió como la primavera que llegaba con sus cálidos vientos, su cara estaba sonrojada, y su corazón palpitaba, pero la alegría que sentía no podía esconderse. Un fuego débil pareció manifestarse en su interior. Wosh Olga. Alexander apareció por la ventana del cuarto, su apariencia era salvaje y estaba mirando a Olga con energía. Ella también se emocionó al ver a su amo así, y se sentó rápidamente en la cama. El fuego creció. Anata. Olga. Anata. Alexander se señaló a sí mismo, voy a ser papá. Olga también habló en voz alta, como una chica que declaraba su amor, yo también voy a ser mamá. Luego se miraron. ¿Vamos a ser padres? Exclamación de cierre. Entonces, ¿ya todas lo sabían? Prim respondió, sí, Olga-sama lo dijo hace unos días. Ya veo, en ese momento, Chaya rió un poco, seguida de Leonora y también Maya y Claudia, Alex-sama, estás haciendo un puchero ahora mismo. ¿Qué? No estoy haciendo un puchero. Lulu rió, sí, Alexoni y Sama, lo estabas haciendo, Prim añadió, sus mejillas estaban estiradas. No me molesten, por Dios. Alexander sonrió indefensamente.
Y el ambiente fue así por un rato. Las chicas utilizaron este raro momento en que Alexander estaba en un humor extraño para burlarse de él, incluso, Aki también se unió a burlarse de alguien por primera vez, porque le pareció demasiado divertido e innovador, y Sui-chan, al mismo tiempo también infló adorablemente sus mejillas rosadas para molestar a Alexander con las demás. La noticia se asentó, y Alexander no podía evitar tener un humor algo extraño, pero cuando Olga le tomaba la mano, sentía que todo estaba bien. De hecho, él también notó que Olga, si bien estaba feliz, ella era un poco nerviosa. Hecho que despejó las dudas de Alexander y que se concentró en confortar un poco a Olga. Claro, eso fue tratando de ignorar las miradas ardientes que tenía en la nuca, por parte de Chaya, Eleonora, Claudia, Celestine, y extrañamente, Prim. Algunas horas después, Alexander, con apariencia y comportamiento renovados, salió de Asora. Él desapareció de allí para reaparecer en la mansión Kyuubi, más específicamente, en la oficina de Yasaka. Cierto. Ya todo estaba hablado, y era hora de que Alexander llevara a Yasaka y Kunou para conocer el resto de su familia. Querido. Después de 3 días, Yasaka, que estaba sola en su lugar de trabajo, se sorprendió gratamente al encontrar a Alexander, que reapareció allí con una sonrisa ahora mucho más natural en su rostro. En la mente de Yasaka, Alexander se rodeó de flores. Cuando sonrió, ella no sabía de dónde aparecieron las flores. Y en el cuerpo de Yasaka, se encendió un fuego caliente que afectó cada parte de su cuerpo, en especial, su entrepierna. Era casi mediodía, y la luz del sol se desparramaba en la oficina japonesa de Yasaka, donde él y ella se miraban a los ojos con muchas emociones detrás de sus miradas. Jajaja, nunca imaginé que mi Yasaka sería así de mimada. Alexander se rió alegremente con Yasaka sentada encima de él, en el asiento principal de su oficina. HMPH, ¿de quién es la culpa? Ella pegó sus mejillas abultadas a su pecho y habló enfurruñida como una niña pequeña. Jaja, es verdad, pero, han sido 3 días, ¿eh? Sí, parece pequeño, pero fue el período más largo de tiempo que no te he visto. Fueron unas muy largas 72 horas. Yasaka pensó en lo mucho que ella extrañó a Alexander estos 3 días. Ella se sintió muy sola, e incluso un poco de papeleo se le abultó en el trabajo debido a que no tenía su remedio, noche con Alexander, con ella. De hecho, Yasaka sabía que Alexander estaba reuniéndose con sus esposas, las del otro mundo, y esto fue lo que frenó bastante su depresión, además de que, bueno, tenía que parecer emocionada delante de Kunou. Sí, pero eso no es importante. Ahora estoy aquí. Por cierto, en este tiempo pasó algo importante en Kioto. Ah. Hablando de eso, ¿qué pasó? Yasaka entonces puso una cara complicada, dejando de lado la charla que tuve con Amaterasu-sama en su templo. Ayer hubo un suceso extraño, alguien se adentró en nuestros terrenos principales, y fue bueno que hubiese podido detectar al criminal antes de que ocurriera cualquier cosa. La cara de Alexander se puso seria, y miró a Yasaka. ¿Es así? Yasaka asintió suavemente, devolviendo la mirada a su hombre. Al final, yo mismo atrapé al intruso, porque revisando la Leyline me di cuenta de su existencia, y debo decir que sus habilidades de infiltración son bastante buenas. Alexander juntó sus cejas en contemplación. ¿No se sabe quién es esta persona? No, solo sé que es mitad demonio, mitad yokai. Originalmente, ayer fue que ocurrió todo, y hoy pensaba interrogar para obtener algunas respuestas, aunque Gracia me afirmó que también estudiaría el asunto más adelante, ahora que el intento de lo que sea que fuese está neutralizado. Pero llegaste hoy, querido. Mitad demonio, mitad yokai. Estas palabras no alarmaron demasiado a Alexander, ya que él era muy consciente de que este tipo de seres caminaban con normalidad por el mundo sobrenatural. Cuando un ser de otra raza cualquiera, se hacía un demonio siervo por el sistema de las Evil Pieces de los mismos, se convertía no en un demonio completo, sino que en medio demonio en casi la totalidad de los casos, aunque a medida que la magia demoníaca aumentaba su volumen en sus cuerpos, y dichos seres semidemonios subieran su rango, había una ligera probabilidad de que se convirtieran completamente en demonios. De hecho, de todas las facciones en la actualidad, solo la gran facción de los demonios tiene un sistema tan complejo como este. Yasaka le había informado de todo esto cuando le decía de vez en cuando cosas sobre la parte sobrenatural de este mundo, ya que muchos temas exactos no salían en sus recuerdos, y también, que en definitiva, se trataba de un anime, y uno orientado a los adolescentes en eso.
Por lo que, al ver que no había pasado nada sustancial o grave, y que el criminal está bajo arresto por la facción, Alexander le restó importancia a un asunto así. Ya veo, pero supongo que podemos dejar eso para luego, ¿no? Creo que ahora mismo tenemos cosas más importantes que hacer. Ay, querido Tilde, tienes toda la razón, y, estás en problemas. Yasaka tenía la apariencia de una esposa virtuosa mientras simplemente le daba las riendas de las decisiones importantes a Alexander, y él mismo actuaba naturalmente como si esto fuera normal. La verdad, Alexander ni siquiera debería ser tan consciente de lo mucho que Yasaka confiaba en él, pensando que era muy práctico y confiable, ya que él mismo se veía como un hikikomori en sus tiempos libres y demás. Y desde que Yasaka se confirmó lo confiable que era Alexander, pues siempre le dejó varias cosas en sus manos cada vez que pudo, al principio, puramente para ponerlo a prueba, después, al notar la gran habilidad de jefatura del mismo, para cosas más importantes. De hecho, de alguna manera, ella incluso sintió que tener a Alexander a su lado, no solo le quitaba una carga tanto eróticamente física, como confortadoramente espiritual, sino que lo hacía también en los asuntos o el mundo del trabajo en sí. Esto era muy bueno. Era muy rico. Oh. Alexander cayó de la palma, y suspiró, ¿estoy en problemas, eh? Alexander ya se podía adivinar perfectamente cuál era el susodicho problema, y pensó que debería preparar alguna que otra carta trampa debajo de sus mangas para lidiar con el lindo problema que lo esperaba. Yasaka rió por lo bajo y se pegó más al cuerpo perfecto de Alexander mientras lo hacía. Tratando de orisquear y absorber todo el Alexander Niun que podía para reponer sus reservas. Pero en ese momento... Disculpe la intromisión, Yasaka-sama, los asuntos, Alex-sama, ha regresado. La señora Zorro entró por la puerta después de tocar y usar la formalidad para el acto, aunque cuando se dirigió a Yasaka, que estaba de pie al lado de Alexander, se dio cuenta de este último en el asiento. Alexander le asintió a la señora Zorro, alguien que veía como una tía, y luego miró a su mujer Zorro mientras las comisuras de su boca se alzaban. Yasaka, hace cosas lindas como esta de vez en cuando, jejeje, todavía no ha aprendido a lidiar con la muestra de afecto en público, pero aún así, sí, que no lo haga nunca, es demasiado linda así toda sonrojada el autoproclamado Wifecon, Alexander, asintió en su mente para sí mismo. Mirando la reacción extraña de Yasaka, y su cara madura y hermosa sonrojada, la señora Zorro arqueó la ceja, aunque después... Tilde pareció darse cuenta de que en la oficina hubo algo de calor justo antes de que ella entrara. Luego, su imagen repentina de la situación, malentendida, en su mente, se hizo más y más pronunciada, hasta el punto de que ella miró a Alexander y también bajó la cabeza con vergüenza. En la sala principal de la mansión QB, que usualmente usaba la familia agradable recién formada para tener sus comidas, desayunos y almuerzos, Yasaka reía tapándose la boca con la manga de su yukata suavemente. Debido a lo extremadamente divertido que había delante de sus ojos. De hecho, a su lado, la señora Zorro no se quedaba atrás, pues si su cara tenía esa pequeña sonrisa falsa y laboral que siempre tenía, sus hombros temblorosos la desmintieron por completo. Alexander hace un tiempo había terminado de saludar a todos a menudo que caminaba por la mansión QB, y hasta habló de varias cosas con la señora Zorro en el camino. Pero cuando llegó a la sala, donde Kunou, que no tenía estudios en este momento, estaba dibujando con crayones en la mesa pequeña del centro antes de notarlo, la situación no tardó en volverse como estaba ahora. Kunou estaba hecha una pequeña bola en la esquina, y él estaba agachado justo detrás de ella tratando de satisfacer a la pequeña enojada. Kunou, papá se fue por un tiempo, pero fue porque era muy importante, por eso, ¿perdonas a papá? Con un suspiro, Alexander habló, ¿sabes? Papá fue a visitar a las otras mamás, ya es posible ver a las otras mamás, incluso te puedo llevar a verlas muy pronto. Bien. Alexander exclamó mentalmente al ver que la voz de Kunou se hizo más pequeña, y una de sus orejas de zorro se alzó. Ahora mismo, sentía que estaba pescando, y el pez estaba probando y dándole pequeños empujoncitos al cebo, solo necesitaba un poco de impulso más. Sí, es cierto, papá fue lejos por unos días porque estaba viendo a las otras mamás, y de hecho, le hablé de ti a ellas, jajaja, ellas tienen muchos deseos de conocerte Kunou, tus otras mamás, ¿no quieres hacerlo también?
Viendo que las colas rubias y esponjosas de Kunou empezaron a moverse, así como su voz se hizo más corta, Alexander se sintió como si el pez estuviera dándole mordiscos casi decisivos al cebo, solo un poco más, solo faltaba un poco más. Y por supuesto, eso no es todo, ¿realmente creías que papá iba a salir e iba a regresar y no le traería un regalo a mi preciosa Kunou? La otra oreja de zorro de Kunou se alzó, pero se mantuvo en silencio. Bien. Alexander tosió un poco, y continuó, por eso, le traje a mi Kunou el producto, Bsya-kun. Alexander terminó de hablar y esperó. Esperó pacientemente, esperó como un pecador de antaño mientras veía a través del agua cristalina, como el pez estaba por morder completamente el cebo. Luego, la cabeza pequeña de Kunou se giró y le enseñó uno de sus grandes ojos dorados a Alexander mientras sus colas revoloteaban con energía. Bsya-kun. Kawaii. Alexander casi sintió que sus piernas se ponían débiles por la ternura, cuando Kunou susurró esas palabras o letras, con una voz llena de expectativas. Alexander sonrió grandemente, y metió la mano en la manga de yukata gris que llevaba, literalmente, para crear, un objeto parecido a una lupa, pero que no tenía su lente allí, solo la circunferencia vacía. Sí. Este es Bsya-kun. Se deletrea, produce burbujas suaves y automáticamente con cuidado. Es un objeto que conseguí solo de regalo para mi adorable Kunou. Kunou miró impresionada el objeto por un tiempo, luego miró a Alexander, y finalmente las lágrimas empezaron a salir de sus grandes y claros ojos, antes de echarse rápidamente a abrazarlo. Tou-san. Alexander pasó un tiempo con Kunou, hablando con ella hasta que la misma estuvo satisfecha. Luego de que ella salió de ese estado de ánimo, empezó a emocionarse al saber que conocería a sus otras mamás más adelante, por lo que tomó a Bsya-kun, que su nombre fue acortado a Pia-kun para poder decirlo mejor, y paseó alegremente por todo el lugar fuera de la sala, creando burbujas automáticamente con muchas risas. La imagen era casi sagrada, no solo porque Kunou era tan hermosa y linda como una pequeña ángel, corriendo por aquí y por allá, sino porque incluso algunos youkais también seguían a Kunou detrás, jugando con las burbujas, así como los más pequeños, se metían directamente en ellas y hasta flotaban. Ahora era mediodía, y Alexander desvió su vista al lado para mirar a Yasaka. Ya deberíamos ir, después de todo, avisé que iría a más tardar el almuerzo. Entiendo. Yasaka asintió. Yasaka-sama, antes de que se vaya, ¿qué medidas tomamos con el intruso? Yasaka solo sacudió la cabeza, déjenla allí tranquila, no es necesario ni desesperado obtener información de su parte ahora mismo, y cuando vuelva yo misma lo puedo hacer, después de todo, es medio youkai, por lo que por muy poco que signifique eso para ella, todavía tiene nuestra misma sangre y magia por sus venas. Entendido, Yasaka-sama. Entonces, Yasaka recordó algo, y le preguntó a Alexander, querido, ¿cuándo volveremos aquí después de visitar a Asora? Oh, creo que para mañana está bien. Ya veo, entonces es bueno, y no es necesario reprogramar la visita de los Gremory aquí a Kioto. Ah, es verdad, hoy es viernes, ¿eh? Cierto, Alexander pasó 3 días en Asora, y antes de ir hacia allí era martes, según lo que él habló anteriormente con Benelana y los demás, entonces ellos estarían aquí mañana sábado, para tener su esperado fin de semana en Kioto. Alexander rió un poco pensando en Rias, Akeno, Koneko, y el pequeño caballero, Yuto. Ellos definitivamente deberían estar emocionados por venir mañana. También se preguntó quiénes vendrían en total, ya que si bien extendió su invitación a todos, la palabra bien podría tener varios significados, al menos, Alexander esperaba que vinieran los Gremory, e incluso los otros reyes demonios, ¿por qué no? ¿Qué podría pasar mal cuando tales seres excéntricos se unen de vacaciones? Espera. La ceja de Alexander se crispó. Si llegaran a venir todos ellos, eso, no serían capaces, ¿no? Pensando en cierto espectáculo cómico tokusatsu, como Kamen Rider o los Power Rangers, que solía ser muy practicado por los 4 grandes Maous, y la sirvienta de cabello plateado en la serie original, por un momento pudo sentir que el futuro por delante era algo bastante extraño. Como sea, mañana vendrían los demonios con los que él realizó contratos, literalmente, y ellos le caían muy bien. Prácticamente, él confiaba más en ellos, confiaba más en estos personajes, que en sus propios amigos o conocidos en su vida anterior. Se pudiera pensar que es extraño, pero cuando uno conoce el carácter de este grupo de buenas personas, es casi imposible de odiarlos. Por eso no los podría decepcionar.
Bien, entonces le diré a Gracie que mañana vengan en el momento en que le avise. Ok. Alexander asintió a la decisión tomada por Yasaka, y luego, en silencio, los tres de ellos miraron a Kunou jugueteando con burbujas y sonriendo como si toda la lindura del mundo se reuniera en ella en este momento. En algún lugar un poco oscuro, parecido a una celda, estaba una figura sentada en una pequeña banca de allí en silencio. Esta había sido la figura que se intentó infiltrar en las partes centrales del templo Kiyomizu-dera, uno de los principales territorios yokais de toda la zona. Esta misión en específico no es nada divertida sopló un leve viento pasó por allí, el lugar estaba tranquilo y en silencio. Final del capítulo.